A lo que la palabra de Dios hoy en esta mañana quiere darnos, con el único propósito de que nuestras vidas sean bendecidas por medio de su palabra. Oramos. Padre, te adoramos no por las cosas que recibimos de ti, te adoramos por lo que tú eres. Eres el Dios incomparable, eres el Dios eterno, el gran yo soy, el Dios soberano, Señor. Eres el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el único que es digno de recibir el honor, la honra y toda gloria. Y hoy te traemos a ti la gloria que te corresponde, y toda la gloria te corresponde a ti, Señor. Y si alguien trajera la gloria al hombre, podemos decirle que solamente Dios es el único digno de ser glorificado. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo esté llevando la palabra del oído al corazón de todos aquellos que pueden escucharnos hoy en este lugar y aquellos lugares donde nos están mirando a través de esta transmisión. Que el Espíritu Santo esté haciendo un efecto en nuestras vidas, Señor, y que tú seas exaltado y que tú seas el Señor de nuestras vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 6 de Marcos 3. Y la bendita palabra de Dios se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, donde yo creo que de acuerdo a lo que Dios en lo personal a mí me ha revelado, me ha enseñado, de acuerdo a la palabra, que la única forma de poder conocer a Dios cada día es que pasemos tiempo escudriñando su palabra. Y cuando nosotros tomamos la Biblia para conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta que solamente es ahí, y no hay otro lugar donde podamos conocer realmente el carácter de Dios y el propósito de Él para nuestras vidas. Y cada mensaje, cada sermón, hay un propósito. Y el propósito de hoy, esta mañana, es decirle que la religión realmente no le importa a la gente. Lo que realmente le importa son solamente sus reglas y ordenanzas.
Hay mucha gente que puede venir a la iglesia. Hay mucha gente que por años dice que es creyente, pero realmente cumple solamente ciertas ordenanzas, ciertos requisitos que en las iglesias locales muchas veces ponen como regla para que pueda ser miembro de tal iglesia. Pero realmente es lo que importa. Lo que importa realmente es hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos saber primeramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tal vez usted como cristiano tiene años caminando y yendo a una iglesia, pero nunca se ha comprometido realmente con el Señor. Pero nunca tal vez usted le ha dicho a Cristo: Señor, yo quiero que usted sea el Señor de mi vida. Yo quiero que tú dirijas mis pasos. Yo quiero que tú me digas qué es lo que voy a hacer hoy en este día. Y hacerlo de esa manera es vivir realmente en lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pero si no lo haces de esa manera, estás viviendo solamente en una religión. Y el tema de esta mañana le puse por nombre: ¿eres libre en Cristo o esclavo de una religión? ¿Cuánta gente muchas veces son esclavos de ciertas reglas, de ciertas congregaciones, de ciertas iglesias o de cierta religión? Y nos vuelve y nos sucede cuando el Señor habla en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estaba sucediendo en esa iglesia? En esa iglesia los llamados cristianos estaban viviendo una religión. Estaban viviendo solamente reglas de lo que había en esa iglesia, pero realmente Cristo estaba fuera. Cristo no era el Señor de sus vidas. Y Cristo por eso fue y dijo: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Este versículo no es para evangelizar al mundo. Este versículo es para la iglesia, donde muchos cristianos viven una religión, son esclavos de una religión, pero no son libres en Cristo Jesús. Dios quiere que su pueblo disfrute libertad y no sufra una esclavitud religiosa. ¿Cuántos lugares hay que dice: ponte aquello, ponte el otro, no te pongas aquello, no te pongas el otro? Eso se llama esclavitud religiosa. Y Dios quiere que usted como su hijo sea libre. ¿Libre de qué? ¿Libre para pecar? No, Señor. Libre para servir al Señor, para vivir en santidad, y solamente usted haga lo que dice su palabra. Jesús dijo claramente que su carga es fácil y ligera de llevar. Pero muchas veces muchos cristianos llevan cargas y ponen cargas. Jesús dijo a los fariseos que ellos ni con el dedo quieren llevar. Hechos capítulo 15, versículo 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Cuando un líder, cuando en un lugar, cuando en una iglesia ponen cargas, requisitos, reglas que no están en la Biblia, ¿qué están haciendo? Dice que están tentando a Dios, como diciendo: Dios, vamos a añadir estas cosas porque creo que lo que tú nos has dicho que hagamos no son suficientes. Estamos diciendo a Dios que Él no sabe lo que ha hecho. Y cuando alguien hace eso, lo está tentando cuando pone sobre la cerviz, sobre el cuello, yugo a los creyentes, poniendo cosas que la Biblia no dice que tenemos que llevar. Pero, ¿qué es tentar a Dios aquí? Es reclamar que los gentiles
convertidos en ese tiempo poner otras cargas, algo que Dios, decíamos, no ha establecido. Tentar a Dios es exigirle a otros que hagan otras cosas para que sean salvos. Y esto es tentar a Dios. La pregunta es, ¿acaso nosotros podemos prescribirle a Dios lo que tiene que hacer? La respuesta es no. Usted puede ir ante el Señor y escribirle: Señor, te escribo esto que es necesario hacer porque lo que tú has dicho no es suficiente de ninguna manera. La Biblia dice que siempre es correcto hacer el bien. ¿Qué bien? De lo que dice Dios que hagamos según su palabra. Y si no hacemos el bien, si no obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos haciendo el mal. Por eso en la oración decíamos que es importante que todos los días como creyentes es necesario venir a Jesús en oración y pedir perdón. Porque como creyentes también pecamos ante el Señor porque no hacemos lo que es correcto. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Decíamos en la mañana en la oración, ¿cuántos saben que Dios los anima y los exhorta a orar? ¿Cuántos saben? Levante su mano. Y carajo, ¿por qué no viene a la oración? ¿Por qué prefiere venir, llegar a la alabanza o llegar a mitad del mensaje y no viene a la oración? Las grandes batallas se logran solamente orando. Si su hijo sigue perdido, sigue en la droga, sigue haciendo lo malo, es porque usted ha perdido la batalla espiritual que se hace por medio de la oración. Si usted no ora, su hijo estará perdido. Día a día se irá perdiendo más y más. ¿Qué necesita usted? Necesita orar. Y el no orar hacemos un mal. ¿Por qué? Porque el enemigo está tomando terreno y nos está ganando. Mientras el creyente dice: no es necesario llegar temprano para orar porque no tengo ese ministerio. Escuche bien. Pero cuando usted es atacado, quiere que aquellos que siempre oran, viene y le pide oración, dice: hermano, ore por mí porque tengo un problema. Decía el hermano Catarino: mejor vaya usted y ore por usted mismo. Porque es la responsabilidad de cada creyente de hacer el bien, orar, obedecer la palabra de Dios. Ahora, Jesús sabía que sus críticos estaban pensando mal. Y Jesús se entristeció por el endurecimiento, o sea, porque su corazón realmente lo tenían duro y no querían recibir nada de lo que Jesús hablaba. Jesús vio la maldad que se estaba en ellos, esa maldad que no los dejaba realmente oír, ver lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús sabía a dónde iba a terminar todo eso. Estos religiosos que rechazaron a Jesús fueron aquellos que días más adelante se convertirían en los asesinos de su propio Mesías. Escuche esto. Cuando alguien es esclavo de una religión, mata por la misma religión. Por eso Cristo, Él vino para hacernos libres. Si alguien es esclavo de una religión, escuche bien, la religión lo va a llevar hasta matar. Los musulmanes, ellos matan en el nombre de su religión y creen que Dios está de acuerdo, pero Dios no está de acuerdo, porque son esclavizados a una religión. Oiga esto, cuando esto sucede es porque alguien está esclavizado en esa religión y no es libre en Cristo. Hoy hay disputas en movimientos cristianos, que no, que mi movimiento es el mejor, no, que porque yo y porque nosotros y porque
pero nunca hablan de la libertad de Cristo. Nosotros como creyentes debemos saber que solamente Cristo es el que liberta, que solamente Cristo es el único que tiene el poder para romper los yugos que Satanás tiene amarrado a todos aquellos que están presos por él. Solamente Cristo, no una religión, no una iglesia, no un movimiento, no un pastor, no un líder. Solamente Cristo tiene ese poder. Y vemos aquí que Jesús, a propósito, violó las tradiciones judías respecto al sábado, al sabbat. La Biblia narra que este hombre de la mano seca no tenía idea de que Jesús vendría ese día, sábado, a la sinagoga para curarle. Pero Jesús hizo algo más simple que sanar a un hombre. Él no solamente quería sanar al hombre, Jesús quería enseñarle a los fariseos de que Dios quiere que su pueblo disfrute libertad, que su pueblo no sufra esclavitud religiosa. Leemos nuevamente Marcos 3, del 1 al 6, para que usted no pierda el hilo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Para qué? Para destruirle. Podemos ver este relato donde Jesús da a los fariseos una ilustración viviente de la observancia bíblica del día de reposo, del día sábado, y su autoridad soberana sobre los hombres en el día de reposo. Dice el versículo 3 de Marcos, versículo 2 de Marcos 3, y le echaban para ver si le sanaría en sábado a fin de poder acusarle. O sea, ellos buscaban la manera de que fuera a donde estaba el hombre de la mano seca para ver si lo sanaba. Los fariseos, en otras palabras, ellos estaban ahí, pero no estaban para aprender de Jesús. Únicamente buscaban una oportunidad para acusarlo. Es lo que ellos buscaban. Pero miren, estos fariseos religiosos se portaron muy mal, tanto con el enfermo como con el médico, que en lugar de interceder a favor de un prójimo, de aquel enfermo, de aquel inválido, hicieron cuanto pudieron impedir que este hombre de la mano seca fuese sanado. Pues llegaron a insinuar que si Cristo le sanaba ahora en día sábado, ¿qué pasaría? Le acusarían de ser un quebrantador del día sábado. Y dice el versículo 3 y 4, dice: entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y el versículo 4, y les dijo, o sea, les preguntó Jesús a los fariseos: ¿es lícito, o sea, es bueno, es correcto en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron mudos, ellos callaron. Y aquí la pregunta que Jesús les hizo reveló la maldad
que había en los corazones de los fariseos. Ellos creían, quienes, los fariseos, que Jesús estaba mal por hacer un milagro de sanidad en sábado. Pero no estaba mal para ellos planear la destrucción de Jesús en día sábado. Es lo que sucede hoy en estos tiempos. No es malo, o más bien es malo que lo típico, que usted se vista como en algunos lugares acostumbran a las mujeres, largos, desde las mangas hasta los pies, también hasta la lengua, que son chismosas. Pero no es malo que alguien hable mal de su hermano. ¿Cuántos creyentes hay que no se llevan entre sí? ¿Cuánta familia creyente hay que no se aman? Pero procuran andar siempre de mangas largas, vestidos largos, velos. Esto no es una crítica, es una enseñanza de acuerdo a lo que estamos hablando, porque Dios quiere que su pueblo sea libre. Procuramos ser santos a través de una apariencia exterior, mientras que en el interior hay orgullo, hay ira, hay contienda, hay falta de amor. Eso no es malo. Y cuando Jesús vio la maldad en estos fariseos, Jesús sabía, porque Él sabía todo, que esos mismos fariseos tomarían el liderazgo para decirle a la gente: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y es lo que hace la religión, es lo que hace la esclavitud a una religión. Entonces, versículo 5, dice: y después de echarle una mirada, los miró alrededor con ira, con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le quedó restablecida, sanada. Ahora, este sentimiento de ira en Cristo, ¿por qué fue? Fue por un celo divino, como cuando entró al templo y se encontró ahí un mercader, donde la casa de Dios la habían hecho un mercader, un mercado. Dice que la ira de Dios, el celo de Dios le consumió y agarró el chicote y empezó a azotar a todos aquellos que eran esclavos de una religión. Y Dios, el Señor Jesús, en un tiempo de compasión y tristeza, dice que se sintió mal por la actitud de estos hombres. Y Jesús le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Con esto Cristo nos dice que debemos siempre seguir adelante, con determinación, en el camino de nuestro deber. ¿Cuál es tu deber? Servir al Señor, amar al Señor sobre todas las cosas. Nuestro deber es decir: Señor, sé el Señor de nuestras vidas. Nuestro deber es estar ahí haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a su principio. Y cuando nosotros, o cuando el hombre se esclaviza en una religión, se olvida realmente de los preceptos divinos, de lo que Dios quiere realmente que sea usted como pueblo. Otra, no debemos pasar por alto cada oportunidad que Dios nos da para servir, para hacer el bien a nuestro prójimo.
¿Estamos practicando esto? ¿Hemos recibido o hemos tenido esa oportunidad de servir a Dios, hacer el bien a nuestro prójimo? ¿Cuánta gente realmente que son nuestro prójimo están pasando por angustia? ¿Cuántos enfermos hay en los hospitales? ¿Qué son ellos para nosotros? Nuestro prójimo. Por eso le hemos invitado que sirvamos a Dios. Si usted no puede estar en un lugar como este predicando, pero usted puede orar. ¿Cuántos pueden orar? Muy bien. Podemos servir, hacer el bien a nuestro prójimo intercediendo por ellos. Por eso es necesario, por eso es importante llegar temprano los miércoles para orar una media hora antes de la predicación del servicio general. Por eso es importante llegar a las 8:30 para orar, aunque sea media hora, para que a las 9 que empiece la transmisión. Por eso es importante venir los martes, por eso es importante venir los jueves a la oración, porque hay mucho prójimo que están necesitados, que necesitan arrepentimiento. El orar, el interceder por ellos, estamos haciendo el bien. Aún cuando haya quien se ofenda injustamente por ello, aunque usted se ofenda, aunque alguien se ofenda en ser repetitivo de la importancia de la oración, que véngase temprano los domingos a la oración, no venga cuando esté la alabanza o después de la alabanza, venga a la oración. Aunque alguien se enfade injustamente porque le estamos diciendo, se lo vamos a decir siempre. La Biblia dice que nadie puso mayor empeño en no ofender a nadie que Jesucristo, pero más sin embargo, Cristo siempre les decía las cosas que son correctas y las cosas que son incorrectas. Y Jesús, en vez de despedir sin sanar a este hombre enfermo, Jesús se aventuró a ofender a todos los escribas y los fariseos que le rodeaban para que él no sanara a este hombre enfermo de la mano seca. Versículo 6. Y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruirle. ¿Se imagina, hermanos? ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran seguidores de la familia de Herodes Antipas, y de la familia de Herodes en lugar de los romanos. Ahora vemos aquí que los fariseos hacen alianza con los herodianos, se unieron como ayuda, como rivales, a fin de destruir a Jesús. Pero sale una pregunta muy importante aquí. Si estos eran enemigos, ahora, ¿por qué los fariseos se unieron con los herodianos? Bueno, ya hemos mencionado quiénes eran los herodianos. Ahora, Herodes Antipas, que eran a quien los herodianos seguían, fue el que ordenó la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién? Herodes Antipas. Entonces los fariseos pensaron tener éxito en dar muerte a Jesús si ellos se unían, hacían alianza con los herodianos. Esta era la esperanza de los fariseos, que pensaron, bueno, fue Herodes quien dio muerte, ordenó que Juan el Bautista fuera decapitado. Pensaron, yo creo que vamos a lograr que Jesús sea muerto también. Los fariseos, estando ahí, se negaron a ser persuadidos
por nada que dijera Jesús. Cuando alguien cierra el corazón para no oír la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no puede entrar, porque se ha cerrado el corazón. No está disponible, dispuesto a ser persuadido nada de lo que la palabra diga. Y aquí los fariseos se unieron con los herodianos para matar al Señor. Ser esclavo de una religión te llega hasta a matar. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Que Cristo vino al mundo, pero el hombre lo ha rechazado. Los hombres aman más el pecado. El ser humano ama más las tinieblas que la luz, aman más el pecado que la santidad. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, puro pecado. Oiga esto. La condenación de una persona no se debe a la ignorancia, que porque no conoce, porque no ha oído de Dios. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿cuánto tiempo, cuántos años usted ha oído la palabra de Dios? Y si usted ha oído la palabra de Dios, usted no es ignorante de la palabra de Dios. La condenación de una persona no se basa a la ignorancia culpable de Dios o del Evangelio, o que digan, es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha. Quiero decirle que Dios escucha al más vil pecador. Cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia, siendo un pecador, ¿quién le habló en el camino? Jesús. Si alguien dice que Dios no escucha a un pecador, la Biblia dice que sí. Ahora, ¿por qué razón mucha gente es condenada? Porque a todos ellos llegó un día la luz de Cristo, pero ellos lo han rechazado. Y el hombre es condenado por la rebeldía cuando cierra el paso a la verdad que lucha por entrar al corazón. Es cuando el hombre es condenado. No lo condena Dios. El hombre va al infierno por su propia decisión. Dios a nadie manda al infierno. Escuche esto. Dios a nadie manda al infierno. Es el hombre mismo quien decide ir a ese lugar. Es el hombre. Se condena por su rebeldía, cuando él le cierra el corazón a la verdad, que es Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Mateo capítulo 22, versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí son enviados los discípulos de los fariseos juntamente con los herodianos, quienes afirmaron ellos que Herodes incluso era el Mesías. Pero miren cómo llegaron a Jesús. Llegaron con halagos, que era parte de esa trampa ingeniosa, según ellos creían.
Llegaron diciendo: eres un maestro que enseñas con justicia y que siempre estás del lado del bien. Empezaron a halagarlo. Pero Jesús, que conoce los corazones, Él sabía antemano cómo llegaban ellos para tentarle. Pero quiero ir concluyendo a esto. La curación, la sanidad del hombre de la mano seca, por medio de este milagro efectuado en la iglesia, en la sinagoga, Jesús puso de manifiesto lo que había dicho sobre el día de reposo en Marcos 2, capítulo 27 y 28, que dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hablamos ya domingo pasado, si usted no escuchó, no estuvo aquí, en la página de la iglesia TV, Punto de Gracia, están las predicaciones. Y usted puede escuchar ahí las enseñanzas. Ya explicamos lo que es el sábado. Decíamos que un cristiano en la gracia no está obligado a guardar el sábado porque fue un mandamiento para el pueblo de Israel. Y que si alguien tiene a Cristo y es salvo por Cristo, Cristo dice que es mayor que el día sábado. Ahora dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El legalismo hueco y la gran hipocresía de los judíos fue lo que motivaron su justo enojo en Jesús. Estos se negaron a creer y la dureza de sus corazones fue lo que le asombró al Señor Jesucristo. En este capítulo vemos a Cristo curando a un hombre que tenía una mano encogida por parálisis. Y después vemos que la multitud viene a Él a fin de que sane a los enfermos. Ahora escuche esto. Como creyentes no debemos pasar por alto la oportunidad, decíamos, de servir a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo. Aun cuando alguien se ofenda injustamente por ello. Jesús, Él nunca quiso ofender a nadie, pero Él sabía que era lo correcto hacer incluso ese mismo día. Hacer el bien a todos aquellos necesitados. Y quiero dar esta conclusión. Con esta curación el Señor nos da una lección espiritual sobre la curación de nuestras almas mediante su gracia. Nuestras manos están secas espiritualmente. El poder de nuestra alma está debilitada por el pecado. Aún como cristianos, decíamos al principio, pecamos cada día. Y por tal necesitamos confesar nuestros pecados todos los días. Decir: Señor, hoy no hice lo correcto. Señor, perdóname porque no hice el bien que dice tu palabra que tengo que hacer. Tenemos aún manos secas. Y la pregunta es: alguien que tiene una parálisis en cualquier de su mano, ¿la podrá levantar? No la puede levantar porque está paralizada, está seca, no tiene fuerza. Así con el cristiano en lo espiritual. Muchas veces se nos complica orar, se nos complica ir a la palabra, se nos complica hacer la voluntad de Dios
¿Por qué razón? Porque estamos paralizados espiritualmente. Y la única manera de ser sanados es ir al Señor. La única manera de ser restablecida nuestra mano seca, hablando espiritualmente, es corriendo a Cristo. No hay otra manera. No seremos curados, sanados de la mano seca, hablando espiritualmente, haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que nos gusta hacer, lo contrario a lo que Dios nos dice. En muchos lugares no se predica esto, porque es aburrido, porque es ir directamente contra el pecador, es ir directamente contra aquellos creyentes tibios, sin compromiso a la verdad, que solamente andan buscando prosperidad, ser enriquecidos materialmente, que solamente andan buscando una palabra que a ellos les agrade y los haga sentir realizados, sentirse bien. Pero bendito sea el Señor que hay todavía lugares que no se han apartado de la palabra, que caminan de acuerdo a la palabra, que viven de acuerdo a la palabra y que enseñan de acuerdo a la palabra. Hay muchas manos secas espiritualmente, pero aun que así sea, no podemos extender por nosotros mismos nuestras manos a una orden de su boca. Debemos alzar a Dios en oración. ¿En dónde? En oración. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En oración. Y la pregunta obligatoria, ¿usted está orando realmente como le dice Dios que ore? Y si usted no lo hace, usted está pecando ante Dios, usted está desobedeciendo ante Dios y usted está haciendo el mal ante Dios. Aquí no hay de otra. Aquí oramos. Y decía hoy en la oración, Señor, pon la necesidad en nuestras vidas de orar. Que reconozcamos la necesidad de orar. De una manera o de otra manera, hazlo. Y creo que me fui muy lejos. Pero a que así sea. Y Dios, escuche bien, grábese esta fecha. Y yo creo que Dios, porque Dios nos ha estado animando, exhortando, recordándonos de la importancia de la oración y de comer su palabra. Pero yo le aseguro que Dios va a permitir, porque Dios no las envía, Dios permite. Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas que ahora sí nos va a llevar a orar sin cesar. Alabado sea el Señor por eso. Y que así sea. Cuando vea a alguien que no hay otro remedio que solamente la oración y el pedir a Dios, el humillarse a Dios, buscar a Dios, entonces lo va a hacer. Alabado sea el Señor por eso. Señor, que así sea. Porque es necesario que el pueblo se levante. Porque es necesario que el pueblo no viva una religión, sino que viva una vida en Cristo, en libertad, para poderle adorar. Y yo he visto en todos los días de mi vida que solamente cuando el ser humano se enferma o tiene un problemón grandísimo es cuando corre a Dios en oración. Esto significa que Dios entonces llegará el momento en que va a abrir esos lugares para que vengan esos problemas, para que nos lleven ahora sí a orar. Decía mi esposa anoche, le compartía de lo que Dios hablaba a mi corazón cuando estaba estudiando su palabra. Y decía, Señor, tú sabes que con todo mi anhelo, mi corazón, deseo que todos tus hijos, tu pueblo, lo hagan así.
Cuando usted ayuna al Señor, cuando usted busca al Señor en su presencia, el Espíritu Santo lo empieza a llenar, le empieza a mostrar, le empieza a revelar lo que está revelado. No nuevas revelaciones, sino lo que está revelado en su palabra. Y le compartía a mi esposa anoche, decía, alabado sea el Señor. Tantos años estudiando un versículo y no lo había entendido como el Señor me lo mostraba ayer. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Haga práctica de la oración. Haga práctica de comer la palabra. Haga práctica de adorar a Dios a través del ayuno. Hágalo. Y grandes victorias usted estará logrando en lo espiritual. Si usted tiene como madre, como padre, hijos descarriados, yo le invito a que ore sin cesar. Ayune. Dígale, Señor, tú sabes la condición de mi hijo. Tú sabes cómo está él. Pero yo creo en tu palabra que las grandes batallas se logran orando de rodillas, solamente de esa manera. Y cuando usted lo haga, usted verá la gloria de Dios en la vida de su hijo. Tenemos un testimonio de una mujer, una hermana aquí, que todos los días, sin cesar, intercede por sus hijos. Porque ella está creyendo en que Dios contesta toda petición que se hace en su voluntad. Y ella hoy puede ver la gloria de Dios en uno de sus hijos, de cómo Dios lo ha traído. Y que hoy sirve en la iglesia. Esto es la oración, iglesia. Este es el poder de la oración. Ocupémonos en ella. Y no vivamos una religión. No te conformes porque diga, es que yo voy a la iglesia los domingos. ¿Y eso qué? El diablo también viene a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Él está aquí. Él es el que le pone pensamiento, lo que le está pensando. No le hagas caso. Ay, muy fanfarrón. Ay, muy religioso. Muy santo. ¿Quién es? Es el diablo. Él también viene a la iglesia, pero no se puede arrepentir. Él ya está condenado. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de andar en la verdad de la palabra de Dios. Debemos andar en ella, viviendo en santidad todos los días, donde quiera que andemos, en la calle, en la casa, en el gimnasio, en el trabajo, en el parque. Porque somos hechuras de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, de las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Los enemigos de Cristo se comportaron con Él de un modo salvaje, con una obra de tal misericordia y gracia que Jesús estaba haciendo, debió de conmoverlos y amar al Señor. Mas, sin embargo, ellos mismos lo crucificaron. Rechazaron al Señor. No les importó viendo los milagros portentosos que el Señor hacía. Al sanar al hombre que no tenía esperanza de esa mano seca, no pudieron ser conmovidos a poner su fe en Él. Nunca lo hicieron. Al contrario, días después, eran los mismos que decían, crucifícale. No lo queremos. Los fariseos amenazaban enseguida
junto con los herodianos en contra de él para matarlo, para destruirlo. ¿Es usted a qué lo lleva? A mí me lleva a pensar, a ver, de todo lo que nuestro maestro hizo, por ahora estar nosotros de este lado, para estar lleno de su gracia. Termino con esto. En Marcos 3, 1 al 6, no lo lea, ya lo leímos, cuenta la historia de Jesús sanando a un hombre con una mano seca en el día de reposo. Pero este pasaje tiene varias enseñanzas. Número 1, Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. 2, Jesús corrobora que es lícito hacer el bien en el día de reposo y que ninguna ley puede impedirlo. Número 3, Jesús se fija en lo que practicamos. Escuche bien. Jesús se fija en lo que practicamos, en lo que hacemos, en lo que vivimos. No se fija en las teorías ni reglas artificiales. Número 4, la fe en Cristo es el punto central de la historia. Número 5, la curación del hombre es una semejanza o corresponde a la obra de salvación de Dios. Y por último, número 6, acatar, obedecer la palabra de Jesús conduce hacia la verdad, mientras que interpretar sus palabras y acciones con orgullo y prejuicio conduce hacia la destrucción. Por eso, pueblo de Dios, Dios quiere que seamos libres en Cristo y no esclavos de una religión, llevando normas, reglas artificiales. No, Dios quiere que usted y yo seamos libres en Cristo Jesús para adorarle, para servirle, para acercarnos a Él confiadamente. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, por esta palabra que nos has dado y que se ha preparado con tiempo, Señor, escudriñado con tiempo para enseñar a tu pueblo los mandamientos en el cual tú nos has dejado, y que tales mandamientos, que es tu palabra, están hoy para que vivamos de acuerdo a ellos. Señor, te exaltamos y te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria por lo que tú eres, el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.